Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy vamos a hablar de las USDs de Another Space. El año pasado por estas fechas, un poquito antes, se celebró el BCN Juvidol. En el BCN Juvidol asistieron los artistas que hicieron la muñeca de la que vamos a hablar hoy, que es esta de aquí. Es una USD de 30 centímetros de la marca Another Space. Y bueno, esta va a ser una review low cost de muñecas baratitas con buena posabilidad y fácilmente accesibles. Al ser esta muñeca comprada en un evento, me vino con una especie de full set así bastante básico, pero que estaba bastante bien, que lo muestro aquí en la foto, y venía maquillada, tal y como viene, con ojos peluca y transportín. El transportín es este que tengo aquí, es un transportín rígido de 2 cremalleras. Bien, sirve tanto para ellas como para las MSDs, o sea, está bastante bien. Y bueno, tiene varios bolsillos por dentro, asas para colgar y todo. Y por los 150 euros que me costó la muñeca, puedo decir que está muy bien. Estaba ese precio dentro del evento, no puedo aseguraros que si la cogéis ahora por internet, que ya os dejaré en la cajita de direcciones toda la información necesaria, salga ese precio, pero son unas muñecas accesibles. No son USDs de 300 o 400 euros, no creo que suban a más de 200. Igualmente prefiero hablar con propiedad y dejaros la información para que podáis mirarla si os interesa. Y ahora vamos a pasar a la posabilidad de la muñeca y hablar un poco de cómo es el maquillaje básico con el que viene. Lo primero de lo que vamos a hablar va a ser de la cabeza. Os enseñaré el maquillaje y los ojos y luego ya me centraré en lo que es la posabilidad y las articulaciones. Os voy a enseñar la cabeza. Así es como venía el maquillaje de stock. Es un maquillaje con pestañas, bastante blusheadito, los labios marcaditos. Es una cabeza muy mona, bastante infantil. Tiene 2 imanes y bueno, me gusta bastante. Esta es la tapa tiene aquí dos pestañitas y se aguanta bastante bien, los imanes son fuertes y tiene una forma de cabeza bonita, no es ni muy alargada ni muy chata y es una cabeza que me gusta. En un futuro le cambiaré los ojos a unos que le destaquen un poco más, supongo que se los pondré de color verde. Ahora dejaré apartada la cabeza y empezaremos con el cuerpo. Este es el cuerpo que tiene Another Space. Como podéis ver, es muy posable. Tiene muchas articulaciones, casi todas dobles, tanto en rodilla como cadera y codo son dobles. Tiene un gran equilibrio y la forma entre pecho y cadera es de una cadera ancha y pecho pequeño, pero definido. La verdad es que me gusta muchísimo y bueno, ahora os voy a enseñar cómo posa empezando desde los pies y terminando por el cuello. Empezando por los pies podemos ver una escultura que tiene los dedos bastante definidos y las uñas también, se le marca el tobillo y la verdad es que están muy bien hechos y muy marcaditos para ser una muñeca tan pequeña. A esta muñeca yo le tengo puestos zapatos de USD, los que le vienen a las Minifee Moe, de pie Moe, perdón, pero le vienen un poco grandes y lo tengo puesto con 2 calcetines y un poquito de papel en la punta. Todo es buscar y encontrar el zapato adecuado, lo que pasa es que me gustaba tantísimo el que lleva que dije le pongo este y ya está. Y bueno, vamos a seguir subiendo por las piernas. Podemos ver que tanto la parte frontal como vista de manera lateral y trasera tiene lo que es la parte de los gemelos bastante redondeadita y es muy fluida. Es una articulación, o sea, es una pieza bonita y en la parte donde se junta la articulación es redondito y fluido, lo que hace que se vea muy homogénea y muy estilizada. Ahora os voy a enseñar la rodilla y cómo posa.
La rodilla por dentro es así. Tiene corte y tiene agujero. Tiene un hueco bastante grande para pasar las gomas, por lo tanto va a ser una muñeca fácil de tensar. Y la rodilla es doble, ya os lo he dicho. La rodilla posa muy bien. Tiene varias opciones, la puedes poner así, la puedes poner así. Y a mí me gusta porque posa bien, aguanta bien el equilibrio. Incluso si vas jugando un poco con la articulación y la vas colocando, hace poses bastante buenas, poniéndose lo que se dice de rodillas de una manera bastante bonita. Asume poses como esta, como esta. También puedo comentar sobre las piernas que en el muslo, en la parte superior trasera, tiene aquí como una hendidura que es donde se coloca esta parte de aquí, esta pierna, y que queda aquí, queda bien. Ahora pasamos a hablar de lo que es la articulación de la cadera, que es una bola doble con un espacio y dos cortes, y esto le da muchísima posabilidad, pudiendo hacer que, por ejemplo, poses estúpidas que no vamos a hacer con nuestras muñecas, pero se puede poner de prácticamente cualquier manera. La puedes, si lo pones hacia atrás, puedes hacerla como si estuviera corriendo. Es muy móvil. La verdad es que me parece un cuerpo muy bonito y muy estilizado, a la par que muy móvil. Y que además el hecho de tener aquí esta articulación, en vez de estar cortada por esta zona, hace que el torso se vea mucho más estético, que no se deforme lo que es la zona baja de la espalda y de las nalgas y puedas conservar una estructura bien hecha y pueda tener un ombligo, incluso tiene un poquito de barriguita y hace que quede bien, y luego está cortada por el torso. Por la parte de delante, la pose, cuando la estiras hacia atrás se nota mucho menos el corte que por detrás. Por detrás, cuando la colocas, se ve un poquito más para que asuma. Si lo quieres poner al máximo, que es así, sería agachada, se vería, pero también tienes la opción de ponerla ligeramente y no se nota. Luego comentar, tiene un pecho bastante frontal, redondito y realista. Tiene el pezón marcado. Yo, dado que lleva camisa, peto y a veces lleva esta chaquetilla, no se lo he lijado. Tampoco creo que sea necesario, no hace que el molde se vea peor. Y bueno, nos quedan los brazos. Los brazos están muy bien articulados, se aguantan bien, no necesita, tampoco es que tenga tiene una buena tensión. Están bastante tensos y el codo tiene el mismo tipo de articulación que la rodilla, haciendo que puedas poner los brazos en bastantes posiciones. Se quedan totalmente fijas. Y puedo decir que es una muñeca que es muy bonita. Además tiene marcado todo lo que es la clavícula, los tendones del cuello, los omóplatos, los pliegues de la piel, de la cintura. A mí sinceramente esta muñeca me gusta muchísimo. La veo muy bien, la veo muy económica para cómo es y cómo posa.
y yo la recomiendo. Yo la he visto en este tono, no sé en qué tonos más lo tiene. Y bueno, también comentaros, las manos las tiene súper bien definidas, al igual que los pies. Tiene marcados los nudos de los dedos, tiene marcados las uñas. Las uñas son largas y también tiene marcadas las líneas de la mano por dentro, los pliegues. A mí me parece una completa belleza esta muñeca. Y si eres fan de las muñecas así chiquititas de 30 centímetros, esta es versátil, portátil, llevable y para mí es una pasada, es fabulosa. Desde mi opinión personal, o sea, si en algún evento vuelvo a encontrarlos, seguramente adquiera otra muñeca porque tampoco tienen apenas rebabas. El peso de la resina es adecuado, es una resina resistente. Llevan de serie unas buenas gomas, los ganchos están bien. No le veo defectos, sinceramente, no le veo ningún defecto a esta muñeca. En conclusión, bueno, no podría hacer puntos positivos y negativos porque la experiencia con ellos fue buenísima. La experiencia que yo he tenido hasta ahora con esta muñeca también ha sido muy agradable. La calidad es buena, así que para mí todo es positivo. Se me ha olvidado comentaros, también tienen certificados. Su certificado es por delante la tarjeta de la tienda y por detrás pone certificado de autenticidad. Estas muñecas son auténticas de Another Secret y está la firma del autor, la fecha de compra y el tamaño de muñeca que pone 30 centímetros BJD. No estoy segura de si las muñecas de estos autores tienen nombre, pero bueno, como os pondré sus Instagram podréis mirar. Espero que os haya gustado el vídeo, nos veremos la próxima semana y hablaré de esta muñequita que tenemos aquí en la silla. Está este Clíope y es la compañera de ella, que ella es Jordina, es como la he llamado yo. Y bueno, esta nena es una Radicel y bueno, os comentaré sobre su posabilidad, resina, ojos, un poquito como en este vídeo. También es otra muñeca del mismo tamaño, que es uno de los tamaños de los que más hay en el canal, aparte de SD. Y bueno, nos vemos la semana que viene y espero que os divirtáis.